Hermanos y amigos, quiero invitarlos a abrir sus Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 10. Mateo 6, versículo 10. Mateo 6, versículo 10. Ok, Mateo capítulo 6. Como saben, hemos estado avanzando en breves reflexiones sobre el Padre Nuestro. El Padre Nuestro eh, surge en uno de los evangelios como respuesta de nuestro buen Señor a la petición que los discípulos le hicieron respecto a que les enseñara a orar. Y esta respuesta que el Señor le dio a ellos también quedó registrada para nosotros. Nosotros podemos ver en esta respuesta la clara instrucción del Señor respecto a cómo nosotros debemos orar. Y esto es maravilloso, hermanos, que el Señor haya inspirado al escritor bíblico a registrar esta instrucción de nuestro Señor Jesucristo. Es maravilloso porque entonces podemos acercarnos a Dios por medio de la oración. Entonces, como saben, el Padre Nuestro tiene un orden y el Padre Nuestro es un modelo que nosotros debemos seguir y no nos fue dado para repetirlo y repetirlo y repetirlo, sino más bien es un modelo que tiene un orden y en ese orden hay mucha importancia en seguirla, en seguir ese orden como un modelo cuando nosotros oramos. En este orden tiene dos partes sencillas. Primero hay invocación y luego peticiones. Padre nuestro que estás en los cielos, eso es invocación. Y de ahí para abajo encontramos 6 peticiones. Ahora, en estas peticiones también hay un orden. Las primeras 3 tienen que ver con Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Las 3 siguientes, 3 o 4 siguientes, dependiendo de cómo se agrupe, las 3 o 4 siguientes peticiones tienen que ver con nosotros. Y ese orden es importante, porque el Señor nos está mostrando que siempre que nosotros oremos, nuestras oraciones deben empezar con invocación, adoración, alabanza del nombre de Dios, y luego siempre hemos de pedir, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad. Es decir, peticiones que tienen que ver con Dios, su nombre, su causa, su gloria. Así es como siempre debemos comenzar nuestras oraciones. Luego y solo luego por nuestras cosas. Ahora, de estas 3 peticiones que tienen que ver con Dios, ya hemos meditado en las 2 primeras. Venga a nosotros, ya hemos meditado, santificado sea tu nombre y venga a nosotros tu reino. En esta noche, brevemente, quisiéramos meditar en la tercera petición que debemos hacer en nuestras oraciones. El versículo 10 es, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Esta es la tercera petición que tiene que ver con Dios. ¿Qué debemos pedir? Hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Ahora noten que es fácil darse cuenta que esta petición tiene que ver con algo sumamente importante que es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios. La Biblia tiene mucho que decirnos sobre la voluntad de Dios. Para muchas personas, la voluntad de Dios es algo extraña. Es algo extraño, es algo que para empezar no saben. Si les preguntamos cuál es la voluntad de Dios,
para tu vida o cuál es la voluntad de Dios, estas personas enmudecerían o tal vez balbucearían unas cuantas palabras, pero de forma eh, equívoca. Y la razón es porque no han ido a las Escrituras para aprender este importante tema. Noten que Jesús, en esta oración modelo, él pudo haber hecho muchas otras cosas, pudo haber dicho otras cosas en esta oración, pero creo que él seleccionó lo más importante y aquí puso esto: debemos orar por la voluntad de Dios. ¿Y qué debemos pedir? Que la voluntad de Dios sea hecha en la tierra. Ahora, hay muchas cosas que decir de la voluntad de Dios. Obviamente no las puedo decir ahora aquí, pero diré algunas. Por ejemplo, la Biblia dice de la voluntad de Dios, en primer lugar, que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Romanos capítulo 12, versículo 2 dice precisamente eso. Permítanme leerles para ustedes Romanos capítulo 12, versículo 2. Dice el apóstol Pablo, inspirado por Dios: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Lo ven? La Biblia dice que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Pero el problema es que a nosotros no nos parece así. Y la razón de eso, como muchas otras cosas, siempre el Evangelio está presente. La razón de eso es que a muchos la voluntad de Dios no nos parece agradable ni perfecta por causa de nuestra pecaminosidad y por causa de que nuestra humanidad, nosotros somos hombres y pecadores. Nuestro Dios es Dios y santo. Entonces, esto hace que la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, muchas veces a nosotros nos resulte mala, desagradable e imperfecta. ¿Cuántas veces hemos oído a personas quejarse de la voluntad de Dios? Precisamente, por ejemplo, ahora en épocas de pandemia, es mucha la gente que está mirando al cielo y quejándose de la voluntad de Dios o increpándole a Dios o contradiciendo a los predicadores del Evangelio y diciendo cosas como, razonando de esta manera, ¿no? Si Dios fuera bueno, entonces no estuviera pasando tal cosa. Y entonces de esa forma criticamos la voluntad de Dios, pero la Biblia dice que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. En el mismo Padre Nuestro, en este mismo texto, se nos informa que los ángeles la obedecen. Dice que nosotros debemos orar: hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. ¿Quiénes hacen la voluntad de Dios en el cielo? Bueno, para empezar, los ángeles. Y lo hacen pronto, prontamente, sin quejas, sin demora, diligentemente. Así se hace la voluntad de Dios en el cielo. Y entonces Jesús dice que debemos orar: Señor, que aquí en la tierra también se haga así. La Biblia tiene promesas para los que viven de acuerdo a la voluntad de Dios. Por ejemplo, en 1 Juan 2:17 dice que el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. 1 Juan 2:17, le voy a leer aquí, dice: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Notan? Esta es una promesa de la palabra de Dios, de los beneficios que trae hacer la voluntad de Dios. También la Biblia nos muestra, hermanos y amigos, que la voluntad de Dios fue importante para el Señor, fue algo fundamental, clave para el Señor. Por ejemplo, recuerdan que en el Getsemaní el Señor dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, no se haga como yo quiero, sino como tú. La voluntad de Dios, del Padre, para el Hijo, para nuestro Señor Jesucristo, fue algo importante. Entonces, como ven, la Biblia habla mucho de la voluntad de Dios y dice muchas cosas importantes que todos debemos conocer. Y en la medida en que las vamos conociendo, nuestra conciencia sobre la voluntad de Dios va siendo mejorada. Ahora miren, hermanos y amigos,
Quisiera dedicar unos minutos a meditar en qué implica decir hágase tu voluntad. ¿Qué implica decir hágase tu voluntad? Cuando nosotros, por eso es que insisto en que nosotros no debemos tomar el Padre Nuestro para repetirlo y repetirlo y repetirlo, porque no nos deja ningún provecho al alma y la intención de nuestro Señor no fue esa. Más bien, al meditar en estas cosas, nuestra conciencia debe ser despertada. Por ejemplo, porque el Señor nos dijo que debíamos orar por la voluntad de Dios. Por la misma razón que nos dijo que debíamos orar, venga tu reino, y por la misma razón que nos dijo que debíamos orar, santificado sea tu nombre. ¿Notan? Si la primera oración es hecha, la segunda y la tercera se desprenden de la primera. Si el nombre de Dios va a ser santificado, es decir, proclamado, respetado, admirado, adorado, eso es lo que quiere decir santificado sea tu nombre. Si el nombre de Dios va a ser santificado, respetado, reverenciado, conocido como lo que es, entonces lógicamente las otras dos oraciones deben estar allí. Entonces, que venga a nosotros tu reino, el reino de ese Dios al cual adoramos, y que se haga esa voluntad de Dios. Ahora, ¿qué implica orar, hágase tu voluntad en la tierra? Número uno, implica que es mejor. Implica que el pueblo de Dios, recuerden que estas oraciones las hace el pueblo de Dios, los cristianos. Solo un cristiano verdadero puede orar el Padre Nuestro con propiedad. Cualquier persona lo puede repetir, pero no cualquier persona puede orar el Padre Nuestro con propiedad. ¿Por qué? Porque cualquier persona puede decir, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, mientras él con su vida lo sigue deshonrando. Cualquier persona puede decir que venga tu reino, mientras al mismo tiempo esa persona no se somete al gobierno, al señorío y a la autoridad de Dios. Él es un rey al cual yo no obedezco. ¿Notan? Y lo mismo ocurre con la voluntad de Dios. Cualquier persona puede decir, hágase tu voluntad, mientras que al mismo tiempo en mi vida no la considero. ¿Lo notan? Entonces, ¿qué implica decir hágase tu voluntad? En primer lugar, implica un reconocimiento de que la voluntad de Dios es mejor que la mía. De que la voluntad de Dios es mejor que la mía. En el libro de Proverbios, amigos y hermanos, la Escritura dice, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. ¿Pero de cuál mal? Para empezar, del mal de tu propio corazón. ¿Notan? Pero noten lo que dice el Proverbios 3. No seas sabio en tu propia opinión, mis amigos y hermanos. La mayoría de nosotros, por no decir todos los que estamos ahora en los caminos del Señor, lo estamos porque nos cansamos de sufrir por causa de hacer nuestra propia voluntad. ¿Notan? Ese es el problema de su vida, amigo. Joven, señorita, caballero, señora, ese es el problema de nuestras vidas. ¿Se ha dado cuenta la voluntad de quién está haciendo usted? Número uno. Y número dos, ¿se ha dado cuenta usted a dónde lo ha llevado a hacer su propia voluntad y no la de Dios? Nosotros naturalmente vivimos para hacer nuestra propia voluntad. Queremos ser los amos de nuestras propias vidas, los reyes de nuestras propias vidas. Queremos ser nosotros los conductores de nuestras propias vidas. Pero la pregunta es, ¿a dónde nos ha llevado el hacer nuestra voluntad? Nosotros, Dios dice una cosa respecto a cómo debemos vivir la vida, pero nosotros decimos otra cosa y hacemos nuestra voluntad. Dios nos dice cómo llevar una relación, cómo empezarla, cómo llevarla, pero nosotros hacemos nuestra voluntad.
Dios nos dice, mira, el sexo es algo bonito, pero resérvalo para el matrimonio, esa es mi voluntad, pero nosotros tenemos la nuestra. La pregunta es esta, ¿se ha dado cuenta, número uno, que usted todo este tiempo ha estado haciendo la voluntad suya y no la de Dios? Y número dos, ¿se ha dado cuenta a dónde lo ha conducido el vivir de esa forma, escuchándose a usted mismo y haciendo su voluntad y desconociendo la de Dios? ¿Lo nota? Ahora, en segundo lugar, entonces, en primer lugar, hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo, significa que aceptamos que la voluntad de Dios es mejor que la nuestra, mucho mejor. ¿Listo? Y Dios, en su palabra, nos ha dejado su voluntad. Mucha gente se pregunta, ¿qué quiere Dios de mí? Lea la Biblia, escuche el Evangelio y lo sabrá. La segunda cosa que implica es que usted acepta y se somete a la voluntad de Dios. Cuando usted dice, hágase tu voluntad, Señor, en la tierra como se hace en el cielo, eso implica que usted está diciendo que usted se va a someter a la voluntad de Dios. Eso implica que usted le está diciendo a Dios, Dios, yo quiero que tú seas glorificado, que tú seas santificado. Yo quiero que tú seas el rey de este mundo y que tu voluntad en este mundo sea hecha como se hace en el cielo. Y como yo deseo tanto eso, entonces yo soy el primero que dedicaré mi vida a hacer tu voluntad. De hecho, hermanos y amigos, esta oración, una vez más, al igual que las dos anteriores, esta oración es una evidencia de que en verdad somos hijos de Dios. No el decirlo, no solo el decirlo, porque toda oración verdadera, si es verdadera, debe estar acompañada de un esfuerzo real por lograr aquello que pedimos. Entonces, si yo digo, Padre, hágase tu voluntad en la tierra, entonces si esa oración es verdadera, mi vida en la práctica procura la voluntad de Dios, se esfuerza en la voluntad de Dios. Salmo 48, por ejemplo, dice la Escritura, escuchen lo que dice la palabra de Dios. Dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. ¿Notan? Así es como habla un verdadero cristiano, pero no solo como habla, sino como vive. ¿Lo notan, hermanos y amigos? Esta es una evidencia que mucha gente está diciendo yo soy cristiano y juran que son cristianos. Pero aparte de lo que usted dice con su boca, ¿qué vemos en su vida? Ahora, déjeme mostrarle algo de la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Bueno, toda la Biblia nos habla de la voluntad de Dios, pero hay ciertos textos que nos resumen la voluntad de Dios. Por ejemplo, Primera a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3 dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Y ahí empieza a describir en detalle. Ahora noten, aquí está claramente dicho cuál es la voluntad de Dios. Entonces, y leemos lo que dice el Padre Nuestro con este pasaje. Nosotros, Cristo dice, vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Es decir, que tu nombre sea respetado en la tierra, Señor. Yo deseo eso. Yo quiero eso. Yo quiero que tu nombre sea conocido como es, como el Dios que es, vivo y verdadero, y quiero que sea honrado. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Yo quiero que tú, Señor, seas el rey de esta tierra
y comienza siendo el rey en mi vida. Yo te voy a glorificar, yo te voy a santificar. Y tercero, hágase tu voluntad en la tierra. Y eso significa, comienza con mi propia vida. Aquí y ahora yo voy a comenzar a hacer tu voluntad. ¿Y dónde podemos comenzar? Aquí está. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Que vivamos pecando? No. La voluntad de Dios es nuestra santificación. La Biblia dice, deje el hombre impío su camino y vuélvase a Jehová. Jesús dijo, arrepentíos y convertíos. Ese es el llamado del Señor. La santificación es aquella vida en donde por la obra de Dios en mi corazón me arrepiento de mis pecados. Así es como comienza la vida cristiana y la santificación. Un arrepentimiento de los pecados en donde primero en mi corazón hay dolor y vergüenza por los pecados ya cometidos, hay arrepentimiento, hay confesión y luego externamente hay una vida que se va apartando del pecado. Dice, la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Y qué es la santificación? Aquí está, que os apartéis de la fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y en honor, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, etcétera, etcétera. ¿Ven? Entonces el autor bíblico empieza a describir detalladamente qué es vivir en santificación. Entonces, ¿cómo yo sé que soy un cristiano? Esta es una gran pregunta. Le ruego en nombre de Dios que no dé por sentado que porque usted repitió una oración ya soy cristiano, o que porque ya me bauticé soy un cristiano. Esas son cosas que hay que hacer sin lugar a dudas, pero en sí mismas esas cosas no me dicen que yo soy cristiano. ¿Qué es una evidencia más bien cierta, ciertísima de que yo soy un cristiano? Nuestra santificación. Lea la Biblia y por donde quiera que usted la lea va a ver eso. Efesios, por ejemplo, dice, el que hurtaba, no hurte más, sino que trabaje. El que hablaba mentira, ya no hable mentira con su prójimo, sino hablar verdad. El que se airaba, ya no, y por lo cual dañaba a otros, ya no lo haga más. Lea Efesios. ¿Notan? La ira, la contienda, la lujuria, la fornicación, el adulterio. Esas son cosas de los hombres sin Dios, de hombres que no se han arrepentido de sus pecados. Y esa no es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Nuestra santificación. Y déjeme terminar entonces con un texto más. Como le dije, hay textos que nos resumen de esta forma, como el que les leí de primera a los Tesalonicenses, que nos resumen cuál es la voluntad de Dios. Pero aquí tenemos otro. Mateo capítulo 6, Miqueas 6, 8 dice, oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno y qué pide Jehová de ti. Solamente hacer justicia, amar misericordia y ser humilde delante de él. ¿Ven? Por supuesto, no solo Dios no solo, la voluntad de Dios no es solo eso, pero por allí podemos comenzar. La voluntad de Dios, oh hombre, dice Miqueas, él te ha declarado qué es bueno y qué pide Jehová de ti. Está hablando de la voluntad de Dios. Solamente hacer justicia, amar misericordia, es decir, ser un hombre misericordioso y ser humilde delante de él. Y si usted tiene por la gracia de Dios, algún sentido del evangelio, usted empieza a comprender que ni lo que dice primero a los tesalonicenses, la voluntad de Dios es vuestra santificación, ni lo que dice Miqueas, el texto que acabo de leerle, son cosas que naturalmente, no son cosas que naturalmente usted quiera o pueda hacer. Esta vida, por eso es que la vida cristiana no es algo que logramos, es algo que recibimos. No es algo que nosotros producimos, es algo que la gracia de Dios
obra en nuestros corazones. La voluntad de Dios es nuestra santificación, pero ¿cómo un pecador se va a santificar? ¿Cómo es posible? Es como decirle a un chancho que viva limpio. Imaginen, ¿cuál es la respuesta? Es imposible. ¿Por qué? Porque aunque yo lo bañe todos los días, 3 veces al día, toda vez que yo lo suelte, inmediatamente el animal correrá a su charco de lodo. Esa es nuestra situación como pecadores. Primero se nos ha de cambiar el corazón y por eso la salvación de nuestras vidas está en las manos de Dios. ¿Y cuál es nuestro deber? Clamar: Señor, ten misericordia de mí y santifica mi corazón. Santifícalo para que yo, por eso el Padre Nuestro, ¿ven? El Padre Nuestro está alineado con esto. ¿Cómo debemos orar? Notan, muchos de nosotros nos preocupamos por lo pasajero, lo terrenal. Y no que no tenga ningún valor, tiene su valor. Y a partir de la otra semana comenzaremos a ver eso. Pero lo que hemos aprendido con estas 3 peticiones es que esta es la forma como debemos orar. Esta es la forma, estas son las peticiones con las que siempre debemos comenzar. Siempre hemos de comenzar por estas cosas, pidiendo estas cosas. Que el nombre de Dios sea santificado, que su reino venga a nuestra tierra, que su reino venga a nuestras familias, que su reino, que Él venga a gobernar nuestros hogares, nuestros corazones y además que su voluntad se haga aquí en la tierra, empezando en mi propia vida. Que Dios nos conceda gracia, hermanos y amigos, para ver en estas cosas el bien. Recuerde, yo le he animado a abrir su Biblia porque esta no es mi enseñanza. Es decir, claro, soy yo, es mi voz la que usted escucha, pero yo no me inventé estas cosas, yo no me inventé el Padre Nuestro. ¿Notan? Es la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo y todo hombre que la considere seguramente crecerá en comunión con Dios